será un espacio para compartir conocimientos, experiencias y lecciones de vida de mujeres excepcionales dentro y fuera de nuestras fronteras. Es una iniciativa del Global Forums dedicada a visibilizar el liderazgo femenino y promover el diálogo sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en distintos ambientes de la sociedad. Los invitamos a seguirnos en LinkedIn e Instagram como Global Forums. Hola, hola a todos. No sé si me oís bien. Bueno, es para mí un placer estar hoy aquí con todas vosotras, bueno, con todas vosotras principalmente. Gracias a toda la organización por haber contado conmigo y por hacer posible que hoy pueda estar aquí, aunque sea a través de la pantalla. Os he preparado una pequeña presentación de a qué me dedico y de cuál es mi trabajo y bueno, y cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Em, Creo que sí que lo podemos ver. Bien, mi nombre es Mireia Illueca. A ver, estoy formada en medicina, soy doctora, me especialicé posteriormente en neurocirugía y esto, bueno, para mí no era suficiente lo que iba viendo y lo que ya un poquito más adelante os explicaré. Desde pequeña ya quise hacer y era mi vocación y mi dirección, ¿no? Entonces fui completando esta formación en diferentes lugares a nivel tanto de Europa como de Estados Unidos. Y completé mi formación también con medicinas alternativas, con medicinas complementarias, medicina china, con psicología. Con todo esto, conseguí darle un enfoque un poquito más humanista a mi trabajo, que para mí era algo muy importante y que en el mundo en el que me movía faltaba, para conseguir que el paciente fuera un poco el centro del problema y darle otra mirada para poder solucionar todas aquellas enfermedades o problemas de salud importantes con los que venían las personas que abordaban, ¿no? Que venían a nuestra consulta. Actualmente, bueno, yo soy la directora médica de un centro de salud de medicina integral y de neurolongevidad que es pionero aquí en Europa. Nos encontramos en Barcelona, se llama Clínica Monarca y junto con otros tres fundadores, pues tuvimos este impulso y al final acabamos haciendo posible este magnífico proyecto que hoy nos encontramos embarcados en él, ¿no? Además de esto, pues también paralelamente coordino un servicio de neurocirugía a nivel clínico que es bastante pionero en técnicas de microcirugía. Esto quiere decir poco invasivas, poco agresivas para el cuerpo y de elevada complejidad. Y llevo también la jefatura de otro servicio en otro hospital. Em, Además, hacemos colaboraciones con instituciones deportivas de élite, como son muchos equipos de fútbol a nivel internacional, también la Federación Española de Tenis y otras entidades de diferentes disciplinas, pero que también llevan el deporte a un alto rendimiento y que son, bueno, que son pioneras, ¿no? y que se presentan a Juegos Olímpicos. Llevamos muchos deportistas en este sentido. La idea es un poco minimizar el dolor, minimizar todos los problemas derivados de esta actividad profesional,
pero sobre todo conseguir un alto rendimiento y potenciar a nivel físico y mental, sobre todo, todas las capacidades que tiene la persona. Esto llevado al punto del deporte de élite es muy llamativo, pero también nosotros a pequeña escala o digamos en personas que no son tan visibilizadas, lo podemos hacer a nivel de cada una de las personas que nos viene a ver y evidentemente también lo ponemos en práctica con nosotros mismos y lo que hacemos es ayudarnos de la ciencia para poder hacer que nuestra mente, nuestro cuerpo puedan dar el máximo posible, ¿no? Y que podamos funcionar a un rendimiento alto con una baja repercusión a nivel de futuro y sobre todo tener una buena ancianidad y de mucha calidad, ¿no? Como os decía, nada, son dos pinceladas porque para mí a día de hoy y con la retrospectiva visto hacia atrás a lo largo de mi vida, creo que han habido varios puntos que han sido muy importantes en cuanto a por qué hoy en día, ¿no? Me dedico a lo que me dedico y puedo estar en el lugar en el que me encuentro. Para mí, tanto a nivel de infancia como de adolescencia hubo una idea muy clara y fue la de vocación. Para mí, el dedicarme a lo que hoy en día me dedico, soy neurocirujana, fue algo que decidí desde bien pequeña y es muy importante. Yo así lo transmito también a mis hijos que nos dediquemos a algo en la vida que nos llene, que nos dé energía, que no nos cueste hacer y que al final el trabajo se convierta prácticamente en un hobby, ¿no? No porque solo nos dediquemos a él, sino porque creo firmemente que todas las horas que pasamos dedicándonos a esta actividad, pues cuanto más reporte positivo nos dan, pues mejor nos hace sentir y menos nos desgastan a nivel físico y emocional y mental. Ya en mi infancia hubo para mí dos personas que en su momento no las tomé como tal, pero que hoy en día sí absolutamente las considero referentes y que quizá, pues creo que también es importante darle visibilidad, sobre todo para aquellas mujeres que no encuentran referentes, ¿no? En su actividad profesional. No siempre estos referentes van a estar formando parte del círculo profesional. En mi caso fueron mis dos abuelas y ambas me transmitieron valores y me entrenaron a hacer cosas que yo en ese momento consideraba un juego y que hoy en día me di cuenta de que me dieron habilidades tanto físicas como mentales para poder soportar la presión elevada que tiene mi trabajo, para poder poner el foco cuando yo necesito hacerlo y para poder abstraerme absolutamente de todo aquello, ¿no? que puede influir negativamente en el trabajo que yo hago. Una de ellas, para poneros un ejemplo, ¿no? Y hablar más de cosas más mundanas, pues me enseñaba a pintar cosas muy figuritas, muy pequeñitas y para mí era algo muy lúdico y bueno, era un rato que pasábamos juntas y que compartíamos y que en ningún momento pasó por mi cabeza que esto era parte de mi entrenamiento, pero es verdad que me dio una precisión a nivel de movimientos, ¿no? Y de coordinación manual. Y luego ella pues tenía un problema y era un temblor en las manos y me enseñó a cómo lo podía controlar para poder hacer se dedicaba de hecho ella a pintar figuras pequeñitas de manera profesional. La otra me enseñó algo muy importante en la vida, ¿no? Que me ha servido tanto a nivel profesional como a nivel vital, y es que también los fracasos son necesarios en la vida y en el trabajo, que uno puede aprender y que también no tenemos que huir de ellos, sino tomarlos como algo que nos puede ayudar a crecer, ¿no? Siempre decía una frase que para mí me acompaña diariamente y es,
si te tropiezas y no acabas de caer del todo y te puedes levantar, en realidad has avanzado el doble, ¿no? Y yo creo que esto es algo que es absolutamente así también a nivel profesional. A partir de aquí, bueno, pues yo he sido siempre una persona muy inquieta, una niña muy inquieta, estudié muchas ciencias humanistas, me gustaba mucho la lectura, me gustaban mucho los idiomas y esto también me ayudó, ¿no? Yo en su momento recuerdo que yo tengo hermanos, ¿no? Que decían, ¿por qué tenemos que estudiar según qué cosas? Pues hoy en día, ¿no? Creo que es importante también esta cultura de no solamente enfocarnos y especializarnos en algo muy concreto, porque a veces la respuesta está en otros ámbitos que no necesariamente tienen que ser tan próximos y tan especializados a lo que nosotros nos dedicamos. Como ya os he comentado, pues del 2003 al 2015 hice mi formación específica hasta que conseguí la especialización en neurocirugía y actualmente pues ya os he dicho también un poquito a qué me dedico, ¿no? Para mí hay una parte importante para empezar, ¿no? Y es tener en cuenta esos obstáculos que nos encontramos. Al final son parte del camino, son parte del aprendizaje y creo que cuando lo transmitimos de unas a otras nos puede ayudar a que la persona que está pasando por ahí en ese momento, incluso nosotras mismas, recordar que todo eso no forma parte de un obstáculo inquebrantable que no podamos pasar, que no podamos superar, sino que nos hace más fuertes y yo creo que aquí también está nuestra fortaleza, ¿no? O puede estarlo. Uno de los obstáculos que para mí es muy importante, como os decía antes, era la falta de referentes. Yo me encontraba con que en mi ámbito profesional todo eran hombres y se hacían las cosas de una manera que no acababa de ver claro que esa era mi manera, ¿no? Entonces no encontraba a quién parecerme o cómo hacerlo para poder desarrollar mi carrera profesional y hacerlo de la manera en que a mí me ayudase no a brillar, sino a transmitir lo que estaba dentro y que para mí era importante hacerlo así. Después hay algo que sí, sobre todo al principio, ¿no? Yo creo que también va con uno mismo y es que, bueno, al no tener esos referentes, pues tampoco no entendía muy bien cómo debía hacerlo. Ante esa duda, ¿no? Encuentras en el otro, ¿no? Un poco una mirada de incredulidad, de falta de respeto, ¿no? De que no creen en la capacidad que tú puedas tener por el hecho de ser mujer a veces, pues digamos que tenemos unos roles un poquito más fuera del ámbito profesional y sobre todo el liderazgo. Y, y yo, aparte de tener mucho carácter, pues también me costó mucho, ¿no? Creer que realmente yo podía hacer eso y que realmente yo podía estar ahí de otra manera, ¿no? Entonces, que fue un camino muy, muy duro, pero muy bonito también. Y creo que todo esto empezó a cambiar en el momento en el que yo empecé a creer que sí podía asumir todo esto, que sí era capaz de hacer esto. Y no solo eso, sino que mi manera también era válida, ¿no? Y luego hay una parte también que yo creo que nos encontramos en todos los ámbitos profesionales, y es aquella presión interna que también culturalmente tenemos detrás, y es que tenemos que llegar a ser mejores, ¿no? Que los directivos, que los compañeros que tenemos para poder llegar ahí, porque si no, no merecemos el hecho de conseguir este puesto. Y esto yo, bueno, creo que debemos como colectivo, como sociedad también intentar trabajarlo, intentar ir viendo que realmente, pues, como os diré después, ¿no? La conclusión que yo saqué fue un poco diferente, que hay que trabajarlo, que hay que ver que quizá el tema no pasa por ser mejores, el tema no pasa por hacerlo de una manera espectacular, sino el tema pasa por confiar, por creer en nosotras y por dejarnos llevar, ¿no? Cuando cogí confianza en mí,
otro obstáculo que me encontré fue que entonces sí me veían como una rival, ¿no? Y al final tienes al lado a alguien que está haciendo las cosas de otra manera, que descoloca, ¿no? Yo también lo explico porque uno lo vive desde su punto de vista, pero cuando te consigues poner en el lado contrario, ¿no? En el que te trata como un rival, en el que compite para que no le quites ese sitio o para que no hagas aquello que quisieran hacer otras personas, em, realmente están viendo a alguien que está jugando con unas reglas del juego diferentes quizá, que está utilizando unas herramientas diferentes y desconocen esto, con lo cual lo primero que hace el ser humano, y esto a nivel mental es algo que está muy estudiado, es poner una barrera, poner un obstáculo, ¿no? Y defenderse. Y quizá esto también, desde mi punto de vista, pues a día de hoy me ha hecho ver que también yo podía ir a la defensiva un poco porque me encontraba con otra cosa desconocida al otro lado. Y esto fue un camino bastante complicado y bastante hostil. Por descontado, obstáculos que todos ya conocemos, ¿no? Como puede ser la brecha salarial o la dificultad para conciliar la vida personal y la laboral, ¿no? En un entorno en el que nosotros hacemos cirugías a veces muy largas, de 12, de 16, incluso he llegado a hacer de más de 24 horas. Y todo esto tiene que ir acompañado de un soporte a nivel personal, porque si no, realmente se hace complicado y no solo un soporte, sino también nosotras como mujeres, como personas, tenemos la necesidad de hacer algo más que no solo sea en el ámbito profesional, que es muy necesario y que nos lleva al éxito también, ¿no? Y hay que encontrar un poco este equilibrio. Así que la pregunta es sencilla: ¿cómo podemos ser mujeres en un mundo de hombres sin entrar en un conflicto, sin que esto sea un problema y poder llegar a sus puestos de liderazgo en armonía, en tranquilidad, ¿no? Para mí hay algo muy importante que tenemos y que es una capacidad que seguro compartimos con algunos hombres, pero que quizás sea un poquito más característica, ¿no? Y no me gusta generalizar, pero al final tenemos que globalizar todo y poder hablar un poco en conjunto. Es la comunicación, el tipo de comunicación que tenemos las mujeres. Creo que es una cosa que debemos de potenciar, es algo que debemos de darle el valor, es esa capacidad empática, esa capacidad asertiva. Para mí el liderazgo femenino se basa en esa capacidad de comunicación clara, empática y la capacidad de ir adaptándose en función de la situación que nos vamos encontrando, de las tensiones, de los problemas emocionales que existen en nuestro entorno, que existen, aunque haya muchas veces que parece que se escondan, ¿no? Porque en algunos ambientes, entre ellos el mío, ¿no? A nivel laboral, la expresión emocional pues molesta un poquito, ¿no? Porque yo cuando estoy en un quirófano no me puedo dejar llevar por lo que emocionalmente me pueda mover el paciente, lo que le esté pasando, la situación personal que tenga, y puedo en un momento dado tener que abstraerme, pero después puedo tenerlo en cuenta de cara al trabajo en grupo, al trabajo con el paciente y con la familia, ¿no? Después, el segundo punto que también es muy, muy importante son las habilidades de negociación equilibradas. Con esto me refiero a que evidentemente hay que negociar, evidentemente hay que entrar en comunicación con el otro, evidentemente hay que convivir, ¿no? Con lo cual hay una parte que creo que podemos hacer muy bien y que tenemos un punto fuerte aquí, que es esa energía de conciliación, ese manejo asertivo y emocional de los conflictos, como decía hace un momento, ¿no? Y algo que para mí ha sido clave y es buscar la propia identidad.
esa falta de referentes de la que hablábamos hace un momento hace que no tengamos claro cuál es nuestro sitio, cuál es nuestro lugar, cómo debemos comportarnos o cómo expresar o cómo llevar a cabo aquello que nosotras queremos hacer en el ámbito profesional, ¿no? Entonces, no se trata de repetir lo mismo que hacen los hombres que están en esos puestos de liderazgo, ¿no? Sino ni tampoco de mimetizarse, no se trata de competir, como decíamos antes, sino de encontrar cuál es mi manera y hacer que esa manera sea complementaria a la otra. Y aquí es donde todos ganamos y aquí es donde nosotras podemos tener un espacio y es aportar, ¿no? No entrar en conflicto, no entrar en batallas, sino complementariedad. Hacer que todo, que también la otra parte se beneficie, que nosotros nos beneficiemos de esa otra parte y hacer una simbiosis para mí es muy, muy importante, ¿no? Yo en quirófano principalmente y en mi trabajo es un mundo básicamente de hombres. En mi equipo somos 4 personas actualmente, 3 de ellos son hombres y yo. Y con todos ellos tengo una excelente relación, pero además creo que son muy necesarios, ¿no? Yo puedo aportar una parte más empática, una parte más emocional en un momento dado, una parte más de gestión del estrés, un poquito más tranquilo, que puede ir muy bien en una cirugía compleja, pero hay una energía masculina un poquito más rígida y un poco más de contención, que también es muy importante, que no quiere decir que no la tengamos, todos tenemos un poco de todo, pero quizás más fácil desarrollarla o quizás más fácil ponerla en práctica a otra persona y simplemente se trata de hacernos complementarios y con ello sumar. Y aquí el trabajo en equipo, yo verdaderamente con los años que llevo ya trabajando así, pues eh, creo que es importante. Vale, me comentan que se nos está agotando el tiempo, simplemente, bueno, es el final. Yo creo que es importante encontrar también el equilibrio. Los 3 pilares para mí más importantes de la vida son a nivel personal, familia, pareja, encontrar ese equilibrio en casa, poder tener una persona que realmente te apoye, encontrar espacios del autocuidado y conocerse bien, ¿no? A una misma para poder estar en equilibrio en ese otro lugar y poder dar lo mejor de uno mismo. Pues muchas gracias a todas y bueno, espero que os haya gustado. No sé si hay alguna pregunta o algún tema que queráis discutir. Sí, vuelvo a repetir. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer un par de preguntitas que tenemos por acá. La primera es, antes que nada, muchísimas gracias por tu conferencia, excelentes mensajes para todas nosotras. Y en ese aspecto yo quisiera preguntarte, ¿cómo podemos nosotras entrenar nuestro cerebro para tomar decisiones efectivas en contextos de alta presión e incertidumbre? Mira, hay varias maneras de hacer esto, ¿no? Una de ellas, claramente, tener en cuenta cómo funciona el cerebro. A nivel de neurotransmisores, a nivel de es algo crucial la alimentación. La mujer hay algo que le afecta mucho, que son los ultraprocesados, una dieta poco de proteínas, que hace que los neurotransmisores liberen como deben ser, y aquí empiezan muchos desequilibrios de funcionamiento y activaciones. Esto hace que no estemos, no haga que no sea tan fácil el autocontrol. Por otro lado, para mí también en mi carrera ha sido crucial la meditación, la practico diariamente
y el ejercicio físico. Son tres pilares fundamentales que hacen que se vaya eliminando el ejercicio físico, por ejemplo, tiene la peculiaridad, sobre todo el de fuerza, que hace que se liberen determinadas hormonas, como el péptido cerebral, que tiene el BNF, que hace que todo funcione, que el cerebro digamos, tengamos una felicidad constante, el funcionamiento sea el adecuado, que no haya... Esto también nos ayuda, ¿no? Y para mí la meditación ha sido un descubrimiento brutal. Hoy en día tenemos muchos estudios científicos que nos permiten ver realmente cuál es el resultado después de esto. Cuando una persona medita de manera continuada, hay una parte del cerebro que es la amígdala cerebral, que está directamente relacionada con el estrés, está directamente aumentada en personas con un estrés crónico y de larga evolución. Y esta amígdala disminuye de tamaño en personas que meditan más allá de los 20 días. Esto permite que nuestra parte frontal cerebral funcione mejor, sea más consciente, pueda controlar mejor nuestros impulsos, pueda controlar mejor las situaciones, seamos, digamos, más dueñas de nuestro propio cerebro y de lo que queremos hacer. Y bueno, para mí, en una situación en un quirófano en el que tenemos una situación generalmente de estrés elevado, el hecho de poder hacer esta práctica, tener en cuenta los tres pilares que les decía, hace que en un momento dado, cuando hay mucho estrés, cuando hay mucha presión, yo pueda bajar en pocos segundos la tensión que tengo interna, el estrés que tengo interno, a través de la respiración, y eso me permite tomar una decisión clara, directa, y generalmente teniendo en cuenta el background, ¿no? Todo el conocimiento que tengo dentro y que no se vea alterado por el estrés, por el nervio que en ese momento pueda tener, sino que es una decisión mucho más fácil. Muchísimas gracias. Tenemos aquí una pregunta muy interesante para todas nosotras, no todas trabajamos en una sala de operación, pero día a día podemos estar en una sala de juntas o en una sala incluso con nuestros equipos. ¿Podrías comentarnos, por favor, qué similitudes existen entre una sala de operación y una sala de junta en términos de tomar decisiones críticas? Bueno, yo creo que todas tenemos para extrapolarlo, ¿no? Todas tenemos una situación en la que generalmente tenemos que tomar una decisión en un periodo corto de tiempo. Para mí el estrés es el pitido de un monitor, para otro el estrés puede ser todas las personas que hay alrededor mirándole, ¿no? Esperando que la respuesta sea la correcta, y luego la presión interna y la autoexigencia de querer dar el mejor resultado. Estamos aquí en este puesto de liderazgo, ¿no? Y se espera, y nosotras mismas también esperamos lo mejor de nosotros. La mejor respuesta, la perfecta, la que va a solucionar realmente el problema. Yo creo que eso nos pone mucha presión encima. Al final, se trata de buscar aquellas herramientas que nos permitan bajar ese estrés, que nos permitan, como digo yo, ponernos en el centro de la tormenta mientras la tormenta va pasando, y que podamos encontrar ese espacio que nos permita tomar esa decisión que será la mejor, pero no por la presión que tenemos. Muchas gracias. ¿Podrías comentarnos, por favor, de qué manera influyen las emociones en la toma de decisión bajo presión y, sobre todo, cómo podemos gestionarlas sin anularlas? Muchas de nosotros a veces dicen, no quiero sentir esto. Y un camino puede ser, ¿cómo gestiono esto que estoy sintiendo? Mira, hay una cosa muy importante, que esto se demostró
hace máximo un par de años desde el punto de vista neurocientífico, y es la relación que existe a nivel cerebral con el resto de estructuras y de órganos del cuerpo. Al final el cuerpo es el que siente las emociones. Entonces, cuando el cuerpo siente la emoción, el cerebro todavía no lo ha hecho consciente. Y normalmente nos damos cuenta de esa sudoración, o de ese estrés o de ese malestar antes de ser conscientes de que haya pasado a un que se llama corteza cerebral y que sea consciente, porque el cerebro tiene una zona interna que es la más primitiva y que funciona de manera relativamente autónoma. Nosotros la podemos influenciar con la corteza cerebral, con la parte consciente, pero siempre hay una zona interna que funciona de manera autónoma. Entonces, existe una cosa que se llama el secuestro amigdalar. El secuestro amigdalar, como os decía antes, la amígdala es una zona del cerebro que está muy involucrada en el estrés, en la ansiedad, y que en épocas como la nuestra, ¿no? La mayoría de la gente que tiene crónico la tiene aumentada de tamaño, está continuada. Eso hace, cuando se excita excesivamente esta zona cerebral, que más o menos a la altura de la oreja, bloquea literalmente el paso de información desde la zona de la corteza frontal hacia esa zona y hacia las áreas de toma de decisiones. Se llama secuestro amigdalar porque es la amígdala la que impide que se generen conexiones cerebrales con otras zonas del cerebro y entonces entramos en un modo automático primitivo de toma de decisiones que tiene más que ver con las sensaciones corporales que no tanto con lo que nosotros desde el punto de vista racional podemos decidir. Esto hay una manera muy sencilla de controlarlo. Al principio, evidentemente, en una situación de estrés elevado es complejo, pero se puede entrenar en casa y es con la respiración. Cuando hacemos tres respiraciones, tres inspiraciones profundas y soltamos el aire intentando el doble de tiempo que hemos tomado la inspiración, con 3 veces solamente, nuestro sistema nervioso autónomo, el que funciona por sí mismo, recibe una información de que la cosa está más tranquila, de que ese estrés, esa alerta no existe. Y permite que esa zona cerebral frontal, que es la de la toma de decisiones consciente, que es aquella que depende de nuestra voluntad, pueda conectarse con el resto de las áreas cerebrales para hacer las conexiones que necesitamos. Para mí esto es una herramienta muy fácil y además cuando hacemos este ejercicio o tomamos esta herramienta, va a tener un efecto 2 horas más tarde. O sea, durante 2 horas, a partir de ese momento, nuestro cuerpo estará en una situación de baja alerta. Si además hacemos meditaciones, no hace falta que sean de más de 15 días o de más de 15 minutos, perdón, es mucho más fácil conseguirlo y es más duradero en el tiempo ese efecto calmante. Muchísimas gracias por todas sus respuestas, por la charla. Gracias por habernos acompañado en el Women's Forum, edición San José. Este foro es parte de una iniciativa que busca visibilizar y fortalecer el liderazgo femenino, así como aprender de las experiencias y decisiones de mujeres valiosas, tanto de Costa Rica como del mundo. Para conocer más sobre nuestros eventos, foros y congresos, los invitamos a seguirnos en LinkedIn e Instagram como Global Forums. Nos reencontraremos muy pronto. Hasta la próxima oportunidad.